Para mi último ejemplo, y también uno de los ejercicios tal vez un poco más complejos porque empiezan a aparecer como más incógnitas, pero nada que no se pueda resolver. Pues vamos a abordarlo poco a poco. Este es un cuerpo cuyo peso es de 500 newtons, está suspendido de una armadura como se muestra en la figura. Determina la tensión de la cuerda, que sería esta, y el empuje de la barra, que sería este. Entonces, este es un ejemplo común de la vida, un caso hipotético. Tienen un letrero colgando y lo que quieren saber es qué fuerza va a resistir este cable y qué fuerza va a tener esta barra. Entonces, pues para resolverlo tengo que volverlo otra vez un diagrama de cuerpo libre para poder atacarlo. Y dónde me voy a centrar o dónde voy a situar mi plano cartesiano, pues sería en el punto donde llegan todas las fuerzas, que sería aquí. La cuerda, la tensión, la barra que empuja y el peso de la figura. Entonces ahí yo voy a tener que situar lo que correspondería a mi plano cartesiano y representar las fuerzas. El peso, que siempre va hacia abajo, y en esta ocasión si lo conozco, son 500 newtons. El empuje de la barra aguas es un empuje, lo está manteniendo hacia la derecha, entonces quiere decir que la sensación de la fuerza tendría que ir hacia la derecha con una, le voy a llamar de empuje, no sé todavía cuánto vale, pero va completamente horizontal, si ustedes pueden ver en el diagrama. Y la tensión, eso sí, la tensión es un jalón que se está agarrando de aquí. Ustedes estarían notando que esta fuerza se estaría yendo hacia acá con la cuerda. Y esta sería, le voy a llamar T de tensión porque así me lo sugieren en el problema. Y tiene un ángulo, aquí se me lo dan con respecto de la horizontal, de 35 grados. Eso es lo primero que tendría que situar. Y de aquí me voy a dar una idea de cuáles son las fuerzas que tengo que descomponer. Para este ejemplo, para este ejercicio, yo tendría que notar que T va a tener una componente en Y, T en y T va a tener una componente en X. Y esas son las únicas que voy a tener que descomponer. Les vuelvo a poner las fórmulas. En este caso, como yo tendría que tener T en X, me quedaría la fuerza T por el coseno del ángulo. Y T en Y me quedaría T por seno del ángulo. Estas ya las habíamos manejado antes, pero igual se las vuelvo a poner para que las vayan manejando más fácilmente. Ahora, en cuanto a la suma, recuerden, yo estoy en equilibrio. La única fórmula que me rige mi teoría es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿sí? Ya sea en X, sea en Y, pero tienen que ser igual a cero. Entonces paso a mi cuadro de descomposición. ¿Qué tengo para las fuerzas? Fuerza en X y fuerza en Y. Yo voy a tener tensión, voy a tener empuje y voy a tener peso. Únicamente son las fuerzas que aparecen. Ok, para la tensión es la que que se tiene que descomponer. La voy a anotar como la fuerza T es de, no la conozco, entonces ni empuje la conozco, entonces las voy a seguir representando con la letra T porque no sé cuánto vale, pero sé que tendría que multiplicar la T coseno del ángulo, que serían 35 grados, y para Y sería T seno de 35 grados. ¿Qué signos les corresponden? Si se fijan en X, así como quedó mi diagrama, va hacia la izquierda, entonces es negativo, pero en Y sería positivo. Vamos con el caso del empuje. Otra vez el empuje no lo conozco. El empuje sería la letra E, coseno, aguas aquí. Es completamente horizontal. Yo puedo considerar que este sería coseno de cero, porque sería el ángulo donde se empieza a contar apenas. Aquí es cero, 90, 180, 270, si lo recordarán. Podría marcar esto, pero coseno de cero es igual a un 1. Entonces, con que ponga la pura E en X es suficiente, y en Y no va a haber nada porque la fuerza no se puede descomponer ni para abajo ni para arriba. Entonces aquí yo puedo marcar que sería un cero, ¿sí? Y para el caso del peso, pues también vean, el peso en X no lo existe porque solamente va hacia abajo, entonces no puedo marcar nada para allá y no puedo marcar nada para acá. Entonces únicamente voy a tener que marcar aquí un cero. No hay peso en la componente X, pero en la componente Y sí, sería como poner peso, este, pues en este caso sería en seno de 270. 270 es menos 1,
Por eso es que nosotros aquí le podemos asignar menos peso porque va a ir hacia abajo y no tengo que estar anotando esto de los ángulos. Esto sería irrelevante. Nada más es cuestión de que ustedes entiendan que el empuje queda completamente horizontal y va hacia el lado positivo. Por eso es positivo, ¿sí? No hay nada en el eje vertical. En cuanto al peso, no hay nada en el eje horizontal. Todo está en el campo vertical y pues es negativo porque va hacia abajo. Ok, el detalle con estas ecuaciones, si yo hiciera la sumatoria de fuerzas en X, aquí me quedaría sumatoria de fuerzas en X, yo tendría que poner menos D coseno de 35 más E igual a 0. Esta es la fórmula, la de equilibrio. Lo que yo sume en el componente tiene que ser igual a 0. Lo mismo me pasaría con las fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y me quedaría T seno de 35 menos el peso. Y esto tendría que ser igual a 0. Ok, esta ocasión no sustituir los valores, tampoco del peso, a pesar de que sí lo conocía. Yo sé que aquí es menos 500, pero lo que quiero es que vean que me salen dos ecuaciones. Algo muy importante que hay que notar en estos problemas de equilibrio es que yo debo de tener el mismo número de incógnitas y el mismo número de ecuaciones para poder resolver el problema. Que tengo ecuación en X, ecuación en Y, tendría dos ecuaciones y mis incógnitas son tensión y empuje. Y lo que tendría que hacer es entonces, como tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, pasar a un sistema de ecuaciones para resolverlo. Esto es un poquito de álgebra, a lo mejor no lo recuerden, pero el mecanismo es algo así. De mis dos ecuaciones tengo que ver dónde tengo menor cantidad de incógnitas. Si ustedes ubican, aquí tengo incógnita e incógnita. Tengo dos incógnitas en la primera ecuación. En la segunda ecuación solamente tengo t. P, recuerden que sí lo conozco. Entonces, como t es mi única incógnita, puedo empezar por esta ecuación. Entonces voy a empezar diciendo t seno de... y aquí me comí el número, era 35. Seno de 35 menos p es igual a 0. Y ahora sí, como p sí lo conozco, entonces lo único que tengo que hacer es sustituirlo y despejar. Esto me quedaría como decir t seno de 35 es igual a menos, pasa más, y recuerden que vale 500 newtons. Ahora para quitar el seno está multiplicando a la tensión. Recuerden que yo digo tensión por seno. Entonces por va a pasar a dividir. Me quedaría la tensión es igual a 500 newtons entre seno de 35 grados. Y con esto yo voy a obtener la primera incógnita. Pongo mi calculadora y tendría que poner 500 entre seno de 35. De esa manera me arroja que la tensión de la cuerda es de 871.72 newtons. Y ya tengo la tensión, que es una de mis incógnitas. Pues esta tensión la voy a utilizar en la otra ecuación, que yo tenía dos incógnitas. Como ya descubrí cuál es el peso, cuál es la tensión que diga, ya nada más voy a sustituir el valor. Y en esta ecuación tendría menos tensión, pero recuerden que vale 871.72 por coseno de 35 más el empuje es igual a 0. Y la única incógnita es la del empuje, quiere decir que esto que está aquí se está sumando, va a pasar, está restando, perdón, va a pasar sumando. Me quedaría empuje es igual a, puedo ir resolviendo esto, 871.72 por coseno de 35 me da 714.07 newtons. Es lo que yo tendría. Ok, entonces este que era negativo pues va a pasar positivo, por eso es que me queda de esta manera. Y el ejercicio ya estaría resuelto, ya conozco cuánto vale tanto la tensión de la cuerda como el empuje de la barra. ¿Sí? Este ejercicio es mucho para los que van para arquitectura o ingeniería civil porque tiene un poquito de estructuras, entonces espero que les sirva y sería mi último ejemplo de lo que es equilibrio.